Vamos a ver ahora algunos abusos que se han hecho con los estudios de regresión y correlación simple lineal. El primer punto, por ejemplo, las llamadas relaciones espurias o a veces en la no inclusión de ciertas variables que están ocultas y que en realidad no han sido consideradas en los estudios. Por ejemplo, es muy famoso el ejemplo que se dio con el siglo XIX, justamente hubo un incremento muy grande de cigüeñas en París y coincidió que también aumentó la natalidad de los niños. Entonces se estableció de que había una correlación alta entre el número de cigüeñas con el número de nacimientos, como si realmente tuviera algo que ver la creencia de que los niños la atraen la cigüeña. Es un ejemplo que lo van a ver en las distintas bibliografías. También hay otro estudio, por ejemplo, relacionar la cantidad de gente ahogada en la playa con las ventas de helado justamente en la playa. O sea, mayor cantidad de helados, también hubo mayor cantidad de ahogados, pero no, en realidad tanto la venta de los helados como la cantidad de ahogados tiene que ver con la temperatura estival y no con que tenga algo que ver el tomar helado con la gente que se ahoga por accidente al internarse en el mar y ponerse en consecuencia por no tener los cuidados pertinentes. Estas relaciones es muy importante porque estos estudios, tanto de correlación como de regresión, no son relaciones de causa-efecto. O sea, nosotros estamos viendo una respuesta en I a ciertos valores de esas relaciones. No hay una relación de causa y efecto. La única forma de mostrar, podemos tener una guía, una relación muy débil si queremos establecer entre una cosa y la otra. Pero si queremos realmente establecer una relación de causa-efecto, debemos realizar un diseño de experimento. Y es muy importante tener en cuenta. Esto es una metodología estadística para ver qué relación funcional o grado de asociación con eficiente correlación, pero no significa que en el problema científico esté determinando una relación causa y efecto. Para eso hay que hacer experimentos. Otro tema que también, otro abuso, es el extrapolar los valores fuera del intervalo de estudio. Por ejemplo, nosotros tenemos un intervalo de valores para los valores de X considerados y un intervalo de valores de Y también considerado. Si queremos salirnos de los intervalos de los valores de X para ver cuál va a ser el valor de Y fuera de los observados, estamos haciendo una extrapolación. Si esa extrapolación, y eso es normal que se quiera hacer, por ejemplo, estudios de tendencia de precio en economía y en esas cuestiones, suele ser común querer saber cuál es el precio de un valor de una mercadería el día de mañana. Si las extrapolaciones son muy cercanas a los intervalos observados, vamos a tener un error de precisión mayor, por supuesto, por salirnos de este intervalo, pero no va a ser tan significativo en el caso en que queremos, en vez de tener el precio de esta semana, el precio dentro de 3 semanas. Eh, Cada vez que nos vamos más alejados, por eso les hacía ver en las bandas de confianza cómo se van abriendo cada vez más los intervalos de confianza, los errores son cada vez mayores y a veces son hasta absurdos alejarnos tanto de ese intervalo. Ese es el cuidado que hay que tener. Y otra cosa, todo este estudio hemos obtenido un modelo con las estimaciones, o sea, tenemos ya fórmulas para calcular las estimaciones de los estimadores de beta 1 y beta 0. Tenemos para hacer pruebas de hipótesis, intervalos de confianza para cada uno de los coeficientes y también para el modelo. También tenemos intervalos de confianza para usando el modelo para la respuesta media y para un valor observado. Y ya con todo eso decimos, terminamos este estudio. No, hay una parte que es esencial de todo estudio de regresión, que es analizar los residuos. Estos temas ya también lo habíamos visto en ADEVA y lo vamos a seguir viendo con más profundidad, donde establecíamos que los residuos eran normal,
homogeneidad e independencia. Y aquí también en las restricciones del modelo lineal también pusimos estas restricciones de normalidad, homogeneidad e independencia de los errores. Por lo tanto debemos chequear estos residuos y sobre todo decíamos siempre que los residuos, que es un desvío del valor observado con el valor de la media, en este caso con el modelo de regresión, si lo dividimos por el error de los, o sea, la división típica de los errores, lo podemos estandarizar. O lo que también con lo que nos podemos obtener con las computadoras, el residuo estudiantizado. Y, y ver cómo es el comportamiento de los residuos y analizarlos, porque el análisis pertinente de los mismos nos da mucha información de que si podemos seguir trabajando con este modelo o tenemos problemas con los supuestos del modelo, lo cual hace inválido todas las decisiones que se toman en las pruebas de hipótesis e intervalos de confianza, ya que se están violando algunos de los supuestos. La gráfica esta nos muestra un residuo estudiantizado o estandarizado, no es lo mismo, pero más o menos el mismo análisis, donde tenemos que la línea cuando vale 0 significa que el valor observado con el valor del modelo es el mismo. Por lo tanto, si todos los puntos estuvieran sobre el 0, sería un modelo perfecto, porque usando el modelo tenemos los valores observados. A medida que se van alejando de ese 0, es que el modelo o lo sobreestimó o lo subestimó con respecto al valor observado. En esta gráfica se ve, digamos, no hay un patrón de comportamiento que nos puedan hacer sospechar de que hay alguna violación a los supuestos, y vemos una distribución aleatoria de los puntos alrededor del 0, por lo cual este sería un caso adecuado de los análisis de los residuos de este comportamiento en este modelo particular. Lo primero que podemos ver en los residuos, por ejemplo, es cuando hay una mala especificación de la función f de x. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos venido viendo en la teoría es en el caso en que f de x tiene una forma lineal. Si en realidad los puntos corresponden a una parábola, o sea, vemos en la gráfica de diagrama de dispersión un comportamiento de parábola, lo que vamos a ver en el residuo es lo que está mostrando la imagen de la diapositiva. Vamos a ver que los residuos muestran una forma curvilineal. Eso significa que en vez de considerar un modelo lineal, vamos a tener que buscar alguna función curvilineal para poder utilizarla como el modelo. O sea, que nos muestren los residuos de este comportamiento nos está diciendo de que hay una mala especificación de la f de x, o sea, de la función, y tendríamos que cambiarla para ajustar un modelo que sea mejor que el que hemos planteado. Otra cosa que podemos detectar con el análisis de los diagramas de residuos es los llamados valores atípicos o por su nombre en inglés outliers. Observen que en realidad estos outliers, por ejemplo, esto se ve en la gráfica con la letra marcada E y la que está abajo, vemos a un valor que es totalmente muy atípico, porque fíjese, así todo siendo un residuo estandarizado, tiene un valor de 20, o sea que es realmente muy marcadamente diferente al conjunto de valores. Esto puede deberse a dos cosas. Uno puede ser en que ese valor en realidad cuando lo hemos tipeado o cuando lo hemos anotado en nuestro correspondiente software o lo que sea, haya habido un error de tipeado o de lectura del valor cuando nosotros lo hemos puesto en el computador. Entonces nos da un valor totalmente atípico y podríamos analizarlo, y si es así, poner el valor correcto y volver a repetir todos los análisis correspondientes.
Cuando un valor de outlier no tan marcado como estamos planteando, por ejemplo, abajo tenemos un valor que está cercano a 5 también. eh, Nosotros, lo que puede ser que cuando los valores son muchos, o sea, tenemos un n muy grande, algún valor outlier o algunos valores outlier, que son unos pocos, en un conjunto muy grande, quizás no vaya a tener mucho peso en la estimación. Todas las estimaciones, acuérdense que aparecen valores de media, o sea que cualquier valor de outlier lo que hace es que esos valores de media, como ustedes saben, están muy afectadas por los valores extremos en la estimación de la media. Por lo tanto, los outliers lo que hacen es que cambien las estimaciones pertinentes y los errores también cambian. Pero si hay un solo punto en muchísimos puntos, los cambios en las estimaciones no son muy bien. Pero si son pocos valores y tenemos algunos outliers, sí nos va a traer problemas con las estimaciones. O si tenemos muchos valores y muchos outliers, también tenemos un serio problema. Puede ser que también haya un outlier, por ejemplo, puede ser que las producciones de las plantas están en cierto rango. De golpe nos encontramos con una planta de una extraordinaria producción, y no la podemos eliminar como dato, pero realmente ameritas el estudio de por qué produce el doble, el triple que las otras, ya que nuestro objetivo también no solamente eh, es medir, sino obtener producciones mayores y también calidad, por supuesto. Pero merece el análisis por qué dio tan diferente al resto de los dos valores. Cuando hay puntos que no se pueden tocar porque son valores reales, son valores observados y no el investigador no puede eliminarlo porque es información que está dando la muestra, hay otro tipo de análisis de regresión que se llama regresiones ponderadas, que están fuera de este curso, por supuesto, pero hay metodologías para poder ponderar el peso de cada uno de los valores dentro del grupo. Lo que sí es importante es medir estos valores. ¿Y cuándo decimos que es un valor outlier? Fíjense, el criterio es el siguiente. Nosotros estamos diciendo que los residuos son distribuciones normales. Y para cómo son residuos estandarizados. Cuando hablábamos de variables estandarizadas, decíamos que una variable estandarizada que va desde -3 a +3, el 99% de los datos están contenidos dentro de ese intervalo. O sea que un outlier sale de ese intervalo entre -3 y +3 es un valor atípico. Para otros investigadores, en vez de considerar -3 +3, puede estar considerando para su estudio el -2 y +2, o sea, cualquier valor fuera de ese intervalo lo puede considerar una. Y para otros tipos de investigaciones mucho más precisas, quizás postule como valores atípicos los que están fuera del intervalo -1 y +1. O sea que el outlier o criterio de fijar los outliers está dado también por la temática o la investigación que se hace. Por supuesto, si están fuera del intervalo de -3 +3, ya es bastante atípico ese valor. Otra cosa muy importante en meditar el análisis de los residuos es la falta de homogeneidad que hay en las varianzas, que es una de las condiciones fuertes de la modelación lineal. Y esto los residuos lo muestran claramente. Cuando tenemos que los residuos, a medida que cambian los valores predichos, que son los que están colocados en los valores de abscisa, que serían valores medios, y a medida que aumentan los valores medios de la regresión, la varianza va aumentando, que es la típica forma de embudo que se va produciendo en los gráficos. Puede ser en algunas situaciones donde tenemos un aumento de la variabilidad hasta un máximo y luego disminuye esa variabilidad otra vez. Todo esto son símbolos de gráficas que nos muestran un problema de falta de homogeneidad en los residuos. Otro inconveniente es cuando hacemos la gráfica otra vez de las predicciones contra los residuos estandarizados y vemos que toda la gráfica de los residuos tiene como una pendiente, en este caso negativa o positiva. Esto indicaría
que quizás no debemos incluir en nuestro estudio otra variable que está covariando junto con las variables que nosotros estamos considerando. O sea, en la especificación del modelo hemos incluido una variable dependiente y una independiente, pero parece ser que hay otra variable independiente que también está afectando las respuestas medias. O sea que habría que ver cuál es esa otra variable que está afectando. Esta sería la gráfica de los residuos correspondiente a este problema de no considerar otras variables de la modelación que hemos hecho. Otro estudio importante en los residuos es ver si se cumple el tema de independencia de los residuos. Cuando vemos las gráficas de los mismos y los podemos poner en el orden en que se han hecho las mediciones, que es la que muestra, por ejemplo, la primera de los gráficos, vemos que hay un cierto caminito de secuencias que van siguiendo en zigzag los residuos correspondientes. Esto indicaría de que hay una correlación serial entre las observaciones, o sea que una observación depende de la observación previa que se ha hecho y a su vez esta va a influir en la que sigue, lo cual hace que no haya independencia entre los residuos. En el gráfico de abajo también vemos que hay un cierto caminito de hormiga que se llama, que van formando los residuos a medida que se las van poniendo en el orden en que se han medido o en el orden, en el espacio en que se han determinado. De esta forma podemos detectar falta de independencia en los residuos. Una medida importante es la bondad de ajuste del modelo a los datos que tenemos. Y eso lo hacemos a través del llamado coeficiente de determinación. Si recordamos la partición para la DEVA de la suma de cuadrado general, que era igual a la variabilidad o la suma de cuadrado debido a la regresión más la suma de cuadrado debido al error aleatorio, si a cada uno de estos términos los dividimos por la suma de cuadrado general, que sería lo mismo que la suma de cuadrado para i, vamos a tener que a la izquierda de la igualdad, la suma de cuadrado para i dividido la suma de cuadrado para i igual a la suma de cuadrado de regresión dividido la suma de cuadrado para i más la suma de cuadrado del error dividido la suma de cuadrado para i. El primer miembro, o sea, el lado izquierdo de la igualdad se hace igual a 1 y eso es igual a un cociente entre la suma de cuadrados debido a la regresión dividido la suma de cuadrado i, que ese cociente le llamamos r cuadrado o coeficiente de determinación, más la suma de cuadrado del error dividido la suma de cuadrado de i. Por lo tanto, si despejamos de acá el r cuadrado es igual a la suma de cuadrado de la regresión, o sea, es la variabilidad que explica el modelo de regresión partido o comparado con la variabilidad total de las respuestas que tenemos con la variable dependiente i, que es lo mismo que calcularlo con el valor de 1 menos el cociente entre la variabilidad explicada por el azar, que es la suma de cuadrado del error, comparada con la variabilidad total, que es la suma de cuadrado para i. Fíjense que es 1, que sería el mayor valor de la proporción, le quitamos, o sea, le restamos el cociente o la variabilidad que explica el azar, o sea, la variabilidad no explicada en realidad por el modelo. Por eso el coeficiente de determinación explica la variabilidad debido al modelo. En cambio, la suma de cuadrado de error está midiendo la variabilidad que no está explicando el modelo. Por lo tanto, el r cuadrado, pues, para estar al cuadrado justamente, porque es un producto de sumas de cuadrados, un producto no, una división de sumas de cuadrados, tendremos que es un valor que varía entre 0 y 1. ¿Cuándo va a valer 1? Cuando toda la variabilidad es explicada por el modelo de regresión que nosotros hemos planteado. Por lo tanto, si fuera el modelo lineal, tendríamos todos los puntos sobre una recta con pendiente positiva y con pendiente negativa. Si es 0, significa que el modelo no se ajusta para nada a los datos, que está
todo está explicado por la aleatoriedad y no por el modelo que nosotros estamos planteando. Otra forma sencilla de calcular el E cuadrado es elevando al cuadrado el coeficiente de correlación, que también es una forma alternativa de calcular el coeficiente de determinación. Por lo tanto, el coeficiente de determinación, por ejemplo, si tuviéramos un valor de 0,8 como coeficiente de determinación, significa que el 80% de la variabilidad de los datos de resultados están explicados por el modelo que nosotros hemos ajustado.